buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, hoy tenemos un programa con tres autores argentinos, pero dos tienen la particularidad de que en este momento están afuera del país. Los vamos a entrevistar por Zoom. Ven que yo tanto me quejo del Zoom y recurro al Zoom para muchas cosas, es importante. Por ejemplo, hablar con autores extranjeros o autores que están afuera. Martín Cohen con su libro Desvelos de verano. Martín está dando unas clases en este momento en Alemania y vamos a comunicarnos con él. Y Juan Pablo Bertaza con su novela Alto en el cielo. Juan Pablo está viviendo en Praga, en la República Checa, hace aproximadamente 2 años, así que está haciendo un doctorado y trabajando también allá. Vamos a hablar con él de su novela. Y empezamos el programa con una autora que sí, está acá y nos visita acá en el piso. Ahí la presentamos. Silvia Oppenheim nació en Santiago de Chile en 1966. Escritora y periodista cultural, dicta talleres de lectura y es autora, entre otros títulos, de las novelas Elecciones primarias y Ginebra. Vengo a buscar las herramientas. Es su nuevo libro publicado. Bueno, vengo a buscar las herramientas, nueva novela de Silvia Oppenheim. Bueno, yo sé por qué se llama Vengo a buscar las herramientas, pero me gustaría que contaras la historia de este señor. José se llama, ¿no? Sí, bueno, es una historia que en realidad dio lugar a esta novela por la escucha de una frase, ¿no? Viste que a veces hay frases que rebotan en el momento preciso. No es porque la frase signifique en sí misma, sino que viene a conectarse con un mundo o con un inframundo, como es el caso de esta novela. Y en realidad parte de una anécdota quizás trivial, pero no por ello menos triste o importante, que es el entierro de un gato. Sí. El entierro de esa compañía que uno tiene durante tantos años en una casa. Eso, perdón que interrumpa, eso pasó en tu vida. Eso es a mí me gusta preguntar acá. Sí. Acá me da la sensación que he mezclado ficción con hechos de la realidad, ¿no? Absolutamente. Claro. Es en realidad lo que fui escuchando, porque yo después me encontré con esa persona y le hice entrevistas para entender qué pasaba, y ahora te lo ligo con la frase, sí, en la Patagonia, claro, profunda, en una escuela rural de frontera en los años 60, donde no enterraban a los muertos, sino que los dejaban en la montaña hasta que un deshielo prematuro se los sacó de encima y contaminó las aguas. Claro. La novela empieza con el deshielo prematuro. Exacto. ¿no? Todas las primeras páginas. Contaminadas por los cuerpos que no enterraban. Que no enterraban y que no entraban en putrefacción. Claro. Ahora, vayamos al paralelo del entierro del gato 2019. Ahí sí, mi historia personal, que no está en la novela, pero que de algún modo la provocó. Claro. Entonces, yo sabía que mi hija quería enterrarlo en el jardín. Y para hacer el entierro de un gato, no sé si sabías que es necesario para justamente que no contamine y que no haya para que la putrefacción se pueda desarrollar como corresponde, 80 centímetros. Ajá, el pozo de 80 centímetros. El pozo de 80 centímetros. Sí. Por supuesto, yo me levanté a la madrugada, a la noche había muerto el gato, para liberar a las niñas que iban a realizar este rito. Porque tu hija invitó a sus amigas a dormir a la casa para el entierro. Para el entierro a la madrugada. Hora. Entonces yo me levanté muy temprano, pala al hombro, afilada. ¡Qué audaz! Empecé a hacer el pozo donde el gato lo había indicado, con su pata antes de morir. Hice 10 centímetros y no llegué a ninguna parte. Era dura la tierra. Exactamente. Entonces fui a buscar ayuda y en esa búsqueda apareció no solamente una persona increíble que me ayudó en muchísimos sentidos, porque uno no sabe lo que está haciendo cuando entierra, ni hasta dónde llega un pozo, ni la memoria. Fui a buscar a esta persona que cuando vino a las 7 de la mañana a mi casa con una pala muchísimo mejor que la mía, e hizo un pozo precioso con un olor a humus que contagiaba vida, a pesar de que se trataba de la muerte, me fue contando su historia en la Patagonia de muy niño. Claro. Cuando él justamente estaba con sus padres eran directores de la escuela rural de frontera, y tuvieron este problema, o por lo menos advirtieron que las aguas bajaban turbias, dándose cuenta que los muertos
estaban aún en la montaña sin haber sido enterrados. Ahora, estos pobladores que no enterraban a los muertos, ¿quiénes eran? Bueno, son pobladores de frontera. ¿Qué quiere decir escuela rural de frontera? Que no está en un pueblo, Sí. que está en un borde. Eso significa que es una población que es una población que se combina entre mapuches, chilenos rezagados, inmigrantes, polacos, todo lo que no ingresa y que al mismo tiempo no solamente ha sido excluido, sino que debería ser recibido. Y el padre de este señor, que era niño en los años 60, el director de la escuela, justamente les enseñaba por lo menos a que pudieran firmar su nombre y no les robaran los votos, les quitaran las tierras. Y también les enseñó a enterrar a sus muertos. Claro. Pidió un cargamento de herramientas. Todo esto me lo contaba esa mañana sacando mientras tierra. cavaba. Yo Claro. no podía creer. Era un portero de la cuadra, ¿o no? A la vuelta del barrio, exactamente. Y además, qué bien que te ayudó, porque realmente no todo el mundo, ¿no? Yo confío mucho, a pesar de los problemas de la inseguridad, en los encuentros. Sí, sí. A veces te ayuda más un desconocido que alguien de tu propia familia. Pero vos, es muy posible. Pero vos le decís en la novela, en alguna parte, que la protagonista no estaba acostumbrada a salir tan temprano a la mañana. Encuentra otra gente, otro mundo, otro barrio. Bueno, ahí en la novela yo quise construir en esa hora de periplo una suerte de pequeño Macondo. Bueno. A mí me gustan mucho las novelas que tienen un periplo y un tiempo determinado. Claro, como claro. el Ulises de Joyce, Claro. como Moby Dick y toda la tripulación en el Pequod. Sí. Me parece que esas novelas que traman una historia acotada en un tiempo, pero que atraviesa toda la humanidad, de algún modo es lo que la literatura trata de buscar como condición humana. Seguro. A través de la ficción. Y ahí aparecen los dueños de los locales, la peluquera, me acuerdo, hay varios que aparecen. Algunos cuentan un poco sus historias también, ¿no? Claro, porque la novela está contada en dos tiempos principalmente. Sí. Este niño en la Patagonia, 1960, y todos los descubrimientos en la infancia con la naturaleza. O sea, es una novela que privilegia la presencia de la naturaleza como personaje principal y la niñez. Y la otra, 2019, un barrio de Villa Crespo. Uno la va leyendo alternadamente y no tendría que pensarse que se reúnen, salvo en la última palabra de la novela. Claro. Que no la vamos a decir. No, por supuesto. ¿Cómo vamos a decir la última palabra de la novela? Por eso yo la llamo una novela trenza. Es una novela trenza, claro. Se van alternando estas dos historias. Y para redondearte lo de las herramientas, cuando este señor me contaba sobre los mapuches y todos aquellos que aprendieron o que por lo menos recibieron las herramientas que su padre les brindó para que pudieran no solo cavar las fosas, sino también hacer los cajones, él de chiquitito escuchaba que golpeaban a su puerta, esa casa de adobe que funcionaba como escuela, y solo escuchaba 5 palabras. Golpeaban, vengo a buscar las herramientas. Y su papá preguntaba, ¿quién ha muerto? Claro. ¿Quién ha muerto? Claro. Yo escuché eso mientras cavaba el pozo y anoté la frase para escribir esta novela. Claro. Y sí, al día siguiente ya empezaste con eso. Bueno, no al día siguiente la dejé reposar. La dejaste reposar. Porque la muerte necesita su tiempo. Pero eso te iba a decir, había que enterrar al gatito todavía. Había que enterrar al gato, habían otras muertes que yo también con las que lidiaba, y entonces esperé un tiempo, así como, ¿viste cuando Borges tuvo el famoso accidente que casi muere y que estuvo en coma durante muchísimo tiempo, en el 38 más o menos? Sin embargo, el cuento que relata el accidente que tuvo lo contó muchos años después, porque a veces ciertos episodios en la vida del antes y el después se cuentan más tarde. Así que esperé unos meses. Es lo que va a pasar con esta pandemia también, seguramente. Y en general la literatura lleva tiempo, no es contemporánea, sino que o anticipa o resignifica. Seguro. Pero lo contemporáneo
tiene No que ver funciona. con otro tiempo. No funciona. Seguiste durante la pandemia, vos das muchísimos cursos Muchísimos. sobre autores y tenés muchísimos alumnos, Silvia. Sí, no los llamo alumnos, son lectores. Lectores, son se talleres juntan de a leer, lectura. sí. Son talleres de lectura que con la pandemia y el Zoom se abrió a todo el país. Son muchísimos, la verdad. Qué bien. Y son todos los días, porque tengo grupos en cada estación de lectura. Hay estaciones Bueno. de franceses, estaciones de latinoamericanos. Y andamos en ese trencito como si fuera un Bueno. transiberiano de la literatura. Y que en general tomás un autor, ¿no es cierto? Son O anuales, periodos. son anuales. Ah, son anuales. Entonces, por ejemplo, El Quijote es un año casi. Sí, bueno, El claro. Quijote es una lectura de casi un año. Pero literatura argentina, empezamos con Macedonio, Borges, Silvina, Bioy, Cortázar, Walsh, y llegamos a Eberhard. Y todo por Todo un Zoom año. ahora, todo el año por Zoom. Ahora todo lo estamos haciendo por Zoom. Todavía, aunque supongo que para el verano algunos presenciales voy a Y sobre proponer. todo si tenés un jardín, porque deduzco que tenés un jardín. Tengo un taller, Bueno. porque ese jardín quedó Ah. para la ficción. Bueno, no sé yo cómo. Bueno, está bien. Pero se pueden dar al aire libre, digo, los cursos. Sí, se pueden. Igualmente, como el Zoom te permite encontrarte con los que no están viviendo cerca, Por supuesto. voy a mantener Yo creo que se va a mantener en muchos aspectos. Acá en el Sí. programa estamos entrevistando gente que está en Europa, que está afuera, gracias al Además, Zoom. el Yo no Zoom voy a tiene a algo volver atrás gracioso. con eso. Vos Sí. nunca, y tiene algo horizontal. En general, digamos, cuando uno da clase o incluso en las mismas obras de teatro, hay una distancia, nunca está el primer plano. En Zoom estamos todos en primer plano. Sí. Estamos todos en primer plano y a mí me encanta incorporar lo que advierto de bibliotecas ajenas. Hay mucha información. Sí, y a en mí cada me una de parece estas. importante, ya que ofrecemos esa intimidad para Sí, leer en sí. grupo, incorporar las bibliotecas de cada uno o la mesita de luz a mano. Sí, sí, me gusta, sin embargo, a pesar de la frialdad digital, me gusta la cercanía del plano. Sí, entiendo. Ujú. Bueno, todo es así, tiene pros y contras, se tomará unos elementos de esto, algunos de lo presencial también, y no sé qué surgirá, pero algo va a surgir. Quiero decir que, ¿se acuerdan que algunos se debe acordar que hace unos años, cuando fue el G20, fue esto, acá en la Argentina, en Buenos Aires, el presidente Macron, francés, pidió, que llamó mucho la atención, pidió reunirse con un grupo de escritores argentinos. Hablaron de Borges, etcétera. Por supuesto, la embajada eligió autores muy cercanos a Francia o que hablen bien francés. Estaba Gonzalo Garcés, me acuerdo, estabas Sí, vos. Damián Tabaró. Damián Tabarovsky. Bueno, yo los invité que vinieran a contar eso acá porque me pareció extraordinario. Y bueno, vos viviste, tenés una novela donde hablás de esos años que viviste afuera. En Ginebra. En Ginebra, la novela se llama Ginebra. Y bueno, y hablás muy bien francés. Y ahora te Pasé han del francés al condecorado. mapuche ahora. Yo le pedí a Silvia que mostremos porque le han dado un premio importantísimo, que no Sí. es de caballero. Pincha, tengo que sino- tener cuidado porque ojo con pincha. eso. No sé Yo dónde digo lo que está muestro. para las solapas de los hombres. Ahí lo estamos viendo. Bien. Felicitaciones, ¿cómo fue eso? Fue inesperado, un nombramiento que parece que es más que chevalier, es oficial Oficial francés. oficial de las artes y las letras. ¿Qué tal? No es poca cosa. Que bueno, para mí representa simplemente una especie de condecoración afectiva porque el francés me alojó cuando fue la dictadura en este país y Sí. nosotros nos fuimos, yo sin saber nada, a los 11 años de otra lengua, sin saber una palabra en francés, y esa lengua de algún modo me alojó. Había algo, ¿qué te dijo tu papá en el avión? Me estoy acordando de esa novela. Mirá. Sí. Bueno, me enseñó nada más que, en vez de vengo a buscar las herramientas, Sí. me enseñó otras 5 palabras. Je ne parle Je pas. ne parle pas français. No sé hablar Sí, francés. me acuerdo. En el avión, para prepararla para que llegara. Esa es una novela que se llama Ginebra. Y la particularidad, por eso incluso lo dije en la embajada cuando me entregaron esta condecoración, es que fíjate cómo son los afectos que yo sigo soñando en francés. Mira. Como si el inconsciente... Sí. Bueno, eso es que realmente sos bilingüe. Si te sueña Sí, en pero otro sobre idioma. todo por lo afectivo de una época tan importante que fue la transición entre la infancia y la adolescencia, ¿no? Ujú.
Me acuerdo de ese encuentro con Macron, me acuerdo que contaste que hablaron de Borges y que era un gran lector de Borges. Nos convocó Francia, para ¿no? hablar de Borges. Sí. ¿No? País. Que un presidente Sí. te convoque para hablar de Borges fue Sí. hermoso. Me Yo hablé de imagino. Pierre Menard para aprovechar Claro. el juego con la traducción. Bueno, vamos a decir que tenés otra novela anterior que es Elecciones Primarias, que creo que fue la primera, ¿o no? Sí, Elecciones Primarias, que fue llevada al Cervantes como ópera de cámara. Me acuerdo también. Tiene Eh, sus años ya. Sí, sí. Y ahora con esta Y que estoy- elecciones primarias, porque si en Ginebra tomás la adolescencia, elecciones primarias es la escuela primaria, en dictadura. en dictadura. Ujú, sí, Y la negación de algunas cosas que estaban pasando y del colegio no se hablaba de nada. de nada. Sí. Y acá ya me vine a otra historia que me contaron y que para mí es la que quise inventar. Claro, seguro. Pero además volvés a aparecer vos, porque está tu personaje. Está La que entierra, ¿no? La que está quiere el enterrar al personaje gato. que quiere enterrar al gato. Ah. Acá ya es una madre soltera con otros problemas Sí, que no son sí, los sí. míos, aunque Bueno, de es algún un modo personaje de ficción. la ficción asume el malestar de la época, así como también los placeres de este mundo, ¿no? A mí me encanta ubicar la ficción en esa suerte de dicotomía entre el dolor y el descubrimiento. Sí, claro. ¿La escribiste durante la pandemia? La escribí durante la pandemia, nunca corregí tanto una novela. Tiene mucho trabajo con el lenguaje, sobre sí. todo estos pobladores de la Patagonia, ¿no? Sí, la esculpí Sí. muchísimo, casi más que corrección, sentí que hacía un trabajo Sí. artesanal con la lengua. A mí me importa mucho Sí, sí. cómo la lírica de algún modo alcanza a transmitir algo distinto que lo que sería una simple historia buena para contar. Seguro. Para mí la lengua, y sobre todo la lengua de la infancia, ¿m? Que no es el discurso No, institucionalizado. claro. En la lengua de la infancia se gesta un poco la vida posible, aunque después Sí, esa no, vida pero no, sin duda. no prosiga. Bueno, acuérdense, vengo a buscar las herramientas. Además ¿eh? es como un slogan, ¿no? Sí, Vengo a claro, buscar las herramientas. claro. Y acá está la foto del hacha, por si alguien no entendió bien. Eso es algo lindo. Ese hacha que está ahí, el hacha que vos ves en la tapa, Sí. ahí son los juegos entre ficción y realidad. Ah. Es el hacha real Sí. de la Patagonia 1960. Ah, mira vos. Esa sí que sale de la novela y se impone en la tapa. Es la verdadera. Él la fue a buscar y te la mostró. Sí. Ujú. ¿Lo volviste a ver? ¿Lo seguís viendo? ¿Leyó el libro? Sí, sí, por supuesto. Están en los agradecimientos. Ajá. Así que por supuesto. Bueno, gracias por haber venido, Silvana. Bueno, Y gracias, felicitaciones por un premio tan importante como este. Bueno, gracias por invitar. Nos vamos al corte, ya volvemos. Les quiero hablar de este libro que conseguí el otro día después de mucho buscarlo, porque salió hace unos años. Yo no lo había leído y hoy no está en librerías, pero si lo pueden conseguir, o algunos de ustedes seguramente ya lo leyeron. Es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, este escritor colombiano que cuenta en esta novela, o testimonio, llámenlo como quieran, porque creo que acá de ficción hay muy poco, cuenta el asesinato de su padre por grupos paramilitares en Medellín en el año 87. Es un libro extraordinario, muy bien hecho. Yo lo fui a buscar en este momento porque se acaba de estrenar una película con el mismo nombre, dirigida por el español Fernando Trueba, que está en Netflix. Se puede ver en Netflix. El olvido que seremos. La película también es buenísima, sobre todo las partes de la infancia. Está trabajada las partes de la infancia en color y las partes más contemporáneas, más cercanas a la muerte de este médico, que era el padre de Abad Faciolince, era un sanitarista, Abad Gómez se llamaba. Bueno, lo muestra en todas sus facetas y la película crece mucho, pienso, en la parte de la infancia del escritor, de Héctor Abad Faciolince. Está tan bien filmada, tan bien actuada, tan bien hecha, que realmente vale la pena. Y el libro no se queda atrás. El libro, por supuesto, es diferente, ahonda más en muchos temas, pero con una madurez, una solvencia que lo hace realmente un gran libro. Quería recomendarlo, ¿eh?
Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. En Netflix se llama igual, El olvido que seremos. Y ahora vamos a charlar un poco con Martín Cohen, que está en Alemania, pero sacó su nuevo libro Desvelos de verano, un libro de cuentos. Ahí va la nota. ¿Cómo estás, Martín? ¿Estás en Alemania? Así parece. ¿Cómo estás vos? Bien, acá en Buenos Aires. Yo no me moví de Buenos Aires desde que empezó la pandemia, Martín. No salí nunca. Ya sería hora, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer a Alemania? Ya se puede. Estoy trabajando un poco en la universidad. ¿En la universidad? ¿En qué ciudad estás? Bielefeld. No sé dónde queda, no tengo la menor idea. Queda acá donde estoy sentado, alrededor. Bueno, por lo menos cambiamos de fondo porque no tenemos más a la bandera de Boca. No llegó hasta Está ya en casa, está en casa, que no se piense que ha sido arriada. No pensamos nada. Es un comentario. Bueno, yo pensaba, el año pasado, confesión, ¿qué más salió? Me acuerdo. Sí. Este año La Vanguardia Permanente. Estuviste acá con todos esos libros. Y ahora, antes de fin de año, otro libro más de cuentos. Yo me impresioné porque dije, qué productividad realmente. Tiene que ver la pandemia, supongo, con esto. No creas. No. Porque el libro de La Vanguardia lo venía escribiendo desde antes y estaba pensado desde antes. Lo terminé de escribir en la pandemia. La novela es anterior. Mira, la pandemia obviamente alteró rutinas, hábitos, espacios, como a todos, nos alteró todo, pero mi ritmo de escritura se ve que es relativamente autónomo. Mucho, poco, bien o mal, venía escribiendo así desde antes. Los cuentos de este libro fueron escritos a lo largo del tiempo, no es de esta última etapa, las reuniones de esta etapa. Pero algunos ya habían sido publicados. ¿Algunos los habían publicado ya? Para mí son todos nuevos, yo no los conocía. No recuerdo si alguno adelanté en algún momento, no recuerdo si de esta tanda. Sí. Puede ser que alguno haya salido en el suplemento de verano 12, en página 12. Pero no este último verano, sino el anterior, lo cual evidencia esto que te decía, que es que vengo escribiendo estos cuentos de hace 2 o 3 años por lo menos. Bueno, si nosotros decimos cuál es el tema común a los cuentos, leía por ahí el calor, el verano, sí, puede ser, pero también en los pueblos chicos, pueblos del interior, ¿no es cierto? Es vida de pueblo. Sí, decididamente hay algo en esos mundos que se me activa como impulso, como estímulo imaginario. No, me doy cuenta que en Confesión también tiene que ver con eso, pero ahí hay una marca muy concreta en relación a la juventud de Videla en la ciudad de Mercedes. Bueno, sí. Pero me parece que en los cuentos en particular hay algo en el mundo de los pueblos que me resulta especialmente estimulante para imaginar historias de formato cuento. Tengo esa impresión que hay algo que rebota sobre, digamos, algunos escritores que uno tiene como referencia y que funcionan en la formación de uno como lector, pero me parece que hay cosas del mundo Puig, aunque en el mundo Puig, como sabemos, son novelas, no cuentos, pero hay algo de lo que uno lee y admira en el mundo Puig, hay algo, me parece a mí, que me está rebotando. Estoy diciendo que los cuentos estén relacionados, estoy diciendo qué resonancias de lectura tengo yo en relación a esto que me planteás, que es Onetti también. Hay algo cuando Onetti baja un poco más la escala de Santa María, y hay algo con los mundos chicos y con el tipo de peripecia de los mundos chicos que me parece que me sirve cuando a la hora de imaginar cuentos me instalo un poco más en ese universo. Sí, hay muchísimos, ya digo, que hay traiciones, hay todo tipo de historias, son las historias intimistas, chicas. Todos son muy cortos, todos tienen 3-4 páginas, ¿no es cierto? También. Sí. Como que vienen describiendo una situación y cortan abruptamente y terminan, ¿no? Con un final. Efectivamente. Sorpresivo. Me quedé pensando igual con lo de los pueblos y me vino Conti también, que Conti. Me parece que... Me parece a mí, viste, es muy difícil marcar las influencias las tiene que marcar la crítica, y de hecho el señalamiento suyo me disparó a mí estas asociaciones, pero después, si eso traspasa la escritura, uno no sabe, uno menciona referencias de
referencias de lectura y en relación a lo que decís del formato, sí, decididamente. Me parece que los cuentos me llevan a un tipo de escritura y a un tipo de narración muy distinta a la de las novelas. Me parece que en las novelas tengo como una tendencia a una larga duración. Incluso en situaciones muy concentradas la narración alarga las situaciones, ¿no? Me parece que la escritura tiende como a alargarse en las situaciones en las novelas, seguro. Y que en cambio tiendo a un grado mayor de concentración en los cuentos. Lo que decías vos, una escena, a veces una escena, una situación, un desarrollo lo mínimamente indispensable en un tipo de desarrollo y efectivamente una especie, como dijiste, de corte de los términos. Sí. Me parece que son esos, como si los cuentos no tuvieran más el desenlace, funciona como un corte, como algo que se desencadena y no que simplemente termina. Exacto. Esa es la idea que recibí yo leyéndolos. Y yo pensaba, vos tenías un libro anterior de cuentos, ¿no? Pero has escrito más novelas que cuentos, pienso. Sí, por ahora sí. Libros de cuentos, sí, los voy teniendo. El que salió más recientemente se llama Cuerpo a Tierra y había salido editado por Eterna Cadencia. Sí. Y hace bastante tiempo ya había sacado un libro de cuentos en una editorial que ya no está, que es Simurg. En una época esos cuentos salieron a fines de los 90, una editorial alguna vez. Habrá que estudiar los que hacen sociología de la literatura y de la edición. Esa editorial, que estaba hecha por un editor, Gastón Gallo, antes de la proliferación más expandida de pequeñas editoriales, arma ese proyecto donde hemos publicado, yo saqué estos cuentos del año creo que 98, pero ahí publicó Gustavo Ferreira, Oliverio Coelho, Sergio Checkfe, Carlos Gamerro, Eve Huart, Alberto Laiseca, y cantidad que me vengo olvidando, Jorge Concilio, cantidad de autores en una editorial de escala chica, y en algún momento, por una cosa o por otra, muchos pasamos por ahí. Seguro. Ahí salió un libro de cuentos. Y hay uno primero, más lejos en el tiempo todavía, el de Simur se llamaba Una pena extraordinaria. Di un poquito de vueltas porque no me acordaba el título. Y hay un primer libro de cuentos que se llamó Muero contento, mucho más atrás, en el año 94. Pero esos nunca se reeditaron después, ¿no es cierto? Martín, no se reeditaron. No, y soy reacio. Me parece que ya tuvieron su lugar, su momento. No te interesa reeditarlo. No solo hoy por hoy. No soy muy proclive a la mirada hacia atrás, me doy cuenta. Los libros van encontrando sus reediciones, por suerte, porque hay lecturas y hay lectores y eso uno lo hace muy feliz, entonces los libros van encontrando sus reediciones. Pero cuando un libro queda atrás, digamos, no soy muy de retrospectiva, procuro que cada libro me lleve al libro siguiente y un poco mi movimiento es ese. Y la idea de, como decimos, si una novela, a medida que los libros se agotan, se reeditan, está la posibilidad de nuevas ediciones, claro que me entusiasma. Pasado cierto tiempo, hacer como un movimiento de recapitulación, me parece que soy más del impulso hacia adelante, de que el movimiento vaya en mí, al libro siguiente. Está bien, pero ¿los has releído en algún momento? ¿Los has releído? ¿Te gustan, no te gustan? Esa es la pregunta. No me releo. No te releo. Habiendo tantos autores tan fabulosos. Claro, uno dice... No los releo. Hay mucha lectura y relectura en la edición de cada libro, por supuesto que sí. Pero no me tocó, no quise, excepto en algún caso con 2 veces junio en una traducción al portugués. Fue una experiencia de relectura integral, pero era parte de la posibilidad de colaborar con la traducción. Pero tampoco en ese sentido tiendo a la recapitulación y a la autocontemplación. La autolectura no deja de ser una forma de la autocontemplación. No tiendo. No te interesa para nada. Otra cosa que noté, Martín, leyendo estos cuentos, es que hay personajes que se repiten en algunos cuentos. Es otra manera de unirlos, ¿no es cierto? Sí, que no siempre fue premeditada. Sí que hay nombres que reaparecen y los dejé. Me di cuenta al releer y al revisar, porque por ahí pudo haber un cierto tiempo de separación entre la escritura de un cuento y el otro. O sea que eso es casual, no es que vos buscaste eso. No es que vos lo buscaste. Mira, es una casualidad relativa, porque cuando procuré
digamos, encarar el libro de cuentos de tal modo que no fuera simplemente reunión, acumulación o rejunte de cuentos, sino un libro de cuentos. Sí. Es decir, por eso hay varios que estaban escritos y que descarté, que quedaron afuera, para que hubiese efectivamente una integración y que sea un libro de cuentos y no simplemente una reunión o una acumulación. En parte, aunque no abarca la totalidad, efectivamente la idea del verano y de la atmósfera del verano y lo que supone esa atmósfera, o sea, que no sea simplemente un escenario epocal o temporal, que el calor, que el verano, que la luz, que los cuerpos, que la proximidad de las cosas, que la afuera funcionara casi como un personaje más en los cuentos. En ese sentido el verano, y por eso en el título de esa marca. Y efectivamente busqué que los cuentos tuvieran algún tipo de integración y participaran de un mismo mundo. Por lo tanto, cuando al revisar, al releer de manera integral los cuentos, encontré que efectivamente le puse Montoya a 2 personajes, dije mejor dejarlo así. Eso no quiere decir que sean... La Mara que aparece en un cuento no es la misma Mara que aparece en otro. No lo sé, no lo sé, eso lo tienen que decir los lectores. O sea, por eso digo. No sabemos, yo menos. Viste que el autor es el último en enterarse, porque el autor tiene solamente la intención, que es como decir poco y nada. La concreción de la literatura está en las lecturas. Entonces, más bien yo te diría, sí, yo sé que reaparecen esos nombres. Obviamente tomé la decisión, porque yo detecté la repetición y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No era muy difícil. Incluso eligiendo los nombres como uno los elige, por la sonoridad, porque en realidad tiene que ver con eso, con la sonoridad. Mara es un nombre corto, la R suena floja en Mara, es un nombre, digamos, que sugiere algo y está elegido por eso. Podría haber corregido otro y cambiar a Clara. Entonces, hay una decisión en mantener los nombres. Pero también está abierto a las lecturas, ver qué conexiones se establecen sobre la base de esas coincidencias. Yo soy solamente el autor, es el lector el que sabe qué pasa con esas conexiones. Recién nombrábamos a Mara. Mara comete bastantes traiciones en este libro, y ese también es un tema que aparece en muchos de los cuentos, el tema de la traición, ¿no? Distintos tipos de traición. Sí, absolutamente, pero ves que también eso se ve, porque en el orden de la premeditación sí estaba el verano, como dije, el verano en el sentido de la disponibilidad de los cuerpos también, ¿no? Pero también de agobio, Martín. No es un verano placentero, es ese calor, las moscas, es ese clima, es agobiante. Yo me acordé, esto ya entramos en otro terreno que no es literario, pero me acordé que una vez estuvimos, creo que fue en una feria del libro en Río de Janeiro, en Brasil, y me dijiste, yo odio las playas de Copacabana, todo eso lo detesto. Y cuando empecé a leer el libro dije, claro, el calor no le gusta nada a Martín Cohen. Me gusta el calor. El calor sí, pero hay como determinados tipos, porque no quiero parecer un tilingo diciendo no me gusta la playa de Río, porque... Pero no, digamos, eso no es tilingo, porque a la mayoría de la gente le gusta, a vos no te gusta. Sí, claro, sí, pero que no parezca una reivindicación nacionalista de nuestras playas ventosas y heladas, porque no lo es. No, lo que sí había en general no te gusta ir a la playa, eso es. No me gusta una especie de pero en ningún sentido. Esos escenarios donde hay una lo que uno percibe como turista que yo soy cuando en Río de Janeiro y en todos los lugares que no son Buenos Aires, esos lugares donde yo percibo, quizás por un error de percepción, una especie de sobreactuación, como si, porque a mí el calor sí me gusta. Y es cierto que hay una decisión literaria de que en estos cuentos el calor sea un factor de agobio y no simplemente de satisfacción, sobre todo por eso también la idea de los desvelos. Los insomnes, hay varios insomnes acá, sí. Exactamente, pero hay algo con las puestas en escena, como si, pero que podría ser con el verano, podría ser con las playas o con cualquier cosa, cualquier escena donde una determinada situación se señala a sí misma y se sobresignifica, cuando algo no simplemente transcurre, sino como si hubiera una... Pero puede ser por la marca turística, pues las playas están ahí, el mar está ahí, están bien. Como una sobrecodificación de la felicidad, de las vacaciones ideales. Y cuando está tan sobrecodificado, hay algo que se me vuelve impostado. Pero podría ser.
cualquier otro tipo de sobrecodificación de una escena de felicidad, que se vuelva fórmula. Claro. Entonces me doy cuenta que genera una especie de resistencia. Este es el paisaje ideal, Sí. acá se puede ser feliz, porque la felicidad consiste en esto, en esto y en esto, y acá esto está Seguro. garantizado. Seguro. Cualquier escena que se arme así me genera Un rechazo. un rechazo, una cierta resistencia. De todas maneras, quizás haya sido un comentario melancólico en aquella experiencia que tuvimos, porque nos habían puesto en un hotel absolutamente alejado de todas las playas. Yo creo que probablemente... Estaba dentro del predio de la Feria del Libro, era para ir a trabajar y nada más. Nos pusieron ahí a trabajar. La Feria del Libro está... La Feria del Libro está rigurosamente lejos de las playas y probablemente te acerqué ese comentario a manera de consuelo compartido, como estábamos decididamente lejos de las playas. Yo creo que fue un comentario desesperado de decir, ¿quién quiere esas playas? Ya que no podemos ir, no nos gusta. Nosotros la queremos. Algo así. Hace unos años ya de esto que estamos contando. El libro se llama Desvelos de verano, ¿eh? ¿Cuántos cuentos habrá acá? 10 más o menos, 10 cuentos alrededor aproximadamente de Martín. Después hay algunos que se salen, digamos, que quedan como contrapuntos adentro. Hay incluso uno que dejé especialmente hacia el final porque se llama Guerra Fría. Sí. Transcurre una especie de contraespacio, es eso, una especie de contrapunto para el final de la Sí, es totalmente diferente a todos los demás, es otro clima, otra completamente, cosa. Bueno, ¿cuándo volvés de Alemania? ¿Cuándo volvés por acá? Vuelvo ya para el Dosivi Boca estoy, vuelvo el fin de semana. Bueno. Manejamos con el fixture acá, ¿sí? Ya veo. Bueno, que estés muy bien, nos veremos pronto. Muchísimas gracias, un abrazo. Nos vamos al corte, ya volvemos. Bueno, yo que quería a toda costa terminar con las notas por Zoom, ¿se acuerdan? El año pasado, y poder hacer las notas acá con los invitados en el piso. Ahora puedo hacerlas, pero hay invitados que por suerte existe el Zoom porque están afuera y los podemos entrevistar igual. Recién estuvo Martín Cohen, que está en Alemania, y ahora lo tenemos a Juan Pablo Bertaza, que está en Praga, ya hace un par de años que está en Praga. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Tanto tiempo. Hola Cristina, muy bien, un placer saludarlos desde acá. Espero que estén muy bien también ustedes. Con todo gusto. Contá un poquito antes de empezar a hablar de Alto en el Cielo, tu nuevo libro. ¿Te fuiste a Praga cuánto hace, Juan Pablo? Y ya 2 años, más de 2 años. Estoy haciendo un doctorado en literatura. Sí. Y también estoy trabajando en lo que es la radio pública checa, pero que tiene una parte que transmite en español. Ajá. Así que estoy ahí combinando un poco estudio y trabajo. Y aprendiendo el idioma, que es muy difícil. Es un idioma había complicado. Hecho la vez anterior, bueno. Y sigo confirmándolo, ¿no? Sí. Pero estás contento allá y te pensás quedar un tiempo más. Sí, por lo menos lo que dure el doctorado, por supuesto, y después veremos. La verdad que es mucho tiempo y mucha información como para digerir tan rápido, así que sí, me imagino. Ya veré más adelante. Bueno, me imagino. Tu novela anterior, Síndrome de Praga, que estuviste acá en el programa, me acuerdo que era tan graciosa la idea, más allá de la novela. Este chico que se va a Praga a trabajar de guía turístico, de una ciudad que no conoce, con un idioma que no conoce, pero con la viveza criolla, o como lo quieras llamar, se gana la vida como guía turístico en Praga. Ahora haces el proceso inverso, es una chica checa que viene a Buenos Aires. Es absolutamente lo inverso, ¿cierto? Sí, exactamente. Es como, por un lado, es la precuela, digamos, porque sucede antes de la historia de Síndrome de Praga, y como bien decís, es también la contracara del libro, porque en este caso es una checa que viaja a Argentina también sin conocer casi nada. O sea, se dice que lo único que conoce es el musical de Evita, sí, claro. Que por otra parte es algo bastante cierto, porque hay muchos checos que te diría que conocen 2 cosas vinculadas con lo argentino o con lo rioplatense. Sí. Ya te imaginarás a qué me voy a referir. Una es el musical de Evita y la otra suele ser Natalia Oreiro, ¿no? Es como súper famosa
en este lado del mundo, o sea, no solo en Rusia, que es lo que se sabe mucho, sino también en todo lo que es el centro de Europa, República Checa, así que... Eso el otro día leía que le dieron la ciudadanía rusa, le dieron la ciudadanía a Natalia Oreiro. Sí, claro, imagínate lo popular que es acá, sí. Qué totalmente. impresionante. ¿No? Así que bueno, viaja para investigar un enigma que le propone el servicio de inteligencia checo, y también le sucede lo mismo que el personaje del guía de turismo de Praga, porque se enfrenta con todas las diferencias culturales, en este caso argentinas, ¿no? Que también son muchas respecto a las costumbres checas. Claro, pero te obliga, y vos ya podés hacerlo por tu conocimiento de ese país, porque te obliga a ponerte en la cabeza de esta chica y mirarnos a nosotros, porteños, desde los ojos de una chica que vive en Praga, que nació en Praga, ¿no? Sí, totalmente. Eso, pues sabes que es tal cual. Me sirvió mucho, primero conocer un poco, diría un poco porque es imposible en tan poco tiempo abarcar tanto, pero sí conocer un poco la mentalidad y la cultura checa. Para partir de ahí me interesaba mucho mostrar no solo la cultura, lo que uno podría llamar la cultura argentina, sino también algunos lugares muy prototípicos de Buenos Aires, ¿no? Y mostrar un poco este fenómeno que es la idiosincrasia porteña, que suele ser tan particular y que yo creo que sí, a veces requiere un poco de distancia y de perspectiva para entenderlo en su cabal dimensión, ¿no? En ese sentido me parece que es interesante y que yo tenía esa necesidad de mostrar Buenos Aires, pero a partir de una mirada un poco más extrañada. De hecho, siempre digo que yo intenté varias veces escribir una novela anclada en Buenos Aires y nunca había podido. La verdad que siempre... Estando acá no siento podías. Que es una ciudad difícil. Sí. Claro, siento que es una ciudad difícil para armar un escenario de un libro, y recién pude hacerlo estando tan lejos de Buenos Aires, ¿no? Y creo que no es casual, me parece que en ese sentido la distancia ayuda mucho, y de hecho hablo de lugares concretos de Buenos Aires, muchos Pero lugares has investigado mucho, porque contás la historia de esos lugares que uno por ahí pasa todo el tiempo y no presta atención. Está esa mirada del turista, del que viene de afuera. Y es bueno eso, porque nosotros no miramos. Y vos reivindicás muchísimo la arquitectura de Buenos Aires y describís la historia de muchos edificios, ¿no? ¿Cómo investigaste todo eso? Mira, antes de venir a vivir a República Checa, yo lo llamo como una especie de despedida de Buenos Aires, donde visité todos los lugares que me interesaba conocer, pero más profundamente, ¿no? Por ejemplo, subí efectivamente al Palacio Barolo, recorrí la parte del Faro, que es un lugar muy fascinante, ¿no? Más allá de lo que se ve desde afuera, que también es hermoso, es un lugar hermoso, porque aparte yo creo que esa avenida, la Avenida de Mayo, es una de las más lindas de Buenos Aires, pero el lugar en sí es un lugar encantador y por adentro mucho más, ¿no? Sí. Eso es impresionante. Y después hay otros lugares que tal vez son menos conocidos, o por lo menos en su interior, como es el pabellón del Centenario, ¿no? Que es un lugar que está en ruinas ahora, que está detrás de estos hipermercados que andan ahí por Palermo, y es un lugar como totalmente abandonado, algo que solo puede pasar en Buenos Aires, un lugar con tanta historia que ya está en ruinas. Y el otro es el Palacio de Aguas Corrientes, que tiene un museo, que esto no se conoce tanto, donde hay montones de inodoros de todas las épocas, ¿no? Y también es un lugar fascinante con muchísima historia. Sin duda. Bueno, y hablas también del chalet que está en plena... ahí en Corrientes y la 9 de julio, que está desde, no sé desde qué año, porque yo desde que soy chica me acuerdo de haberlo visto. En medio de los rascacielos y los edificios hay un chalecito ahí arriba. Desde 1925 creo que es la fecha, o sea, es anterior al Obelisco y a la 9 de julio, o sea, mira también la historia que tiene, y es un lugar, para mí es el más raro, el más curioso de Buenos Aires, uno de los más lindos. Vos sabés, Cristina, que yo lo conocí hace relativamente poco, hice una nota, o sea, pude subir y empecé a hablar con mucha gente y me di cuenta que no es tan conocido. Mirá. O sea, ahora de a poco se va haciendo cada vez más conocido, pero no es que todos los porteños lo conocen necesariamente. Ajá. Y es increíble teniendo en cuenta lo extraño que es y la ubicación que tiene. Es muy visible. Está como justo enfrente del Obelisco. Claro, uno lo ve. Es una cosa impresionante. Y por esas casualidades lindas, esas coincidencias de la literatura, dio la casualidad que después de muchos años de un gran litigio que tuvo el chalet y que por eso estaba como
digamos, tenía como una cosa medio secreta, que nadie podía subir para verlo, nadie podía acceder a ese lugar. Bueno, finalmente se resolvió este litigio de muchos años y justo cuando sale la novela se resuelve ese problema y ahora se está viendo de hacerlo un lugar público para que la gente pueda visitarlo. Ah, mirá qué lindo, eso me es gustaría, increíble, ¿no? sí. Esas cosas que... Impresionante. Bueno, está lleno de estas historias de Buenos Aires, pero además... Acá hay una trama, podríamos decir, policial. Esta chica no es que va, como el protagonista de la novela anterior, que va a ganarse la vida de guía turístico. Ella viene mandada por los servicios acá. Entonces hay elementos como de policial y también elementos fantásticos. Viene buscando el golem. Hay una teoría que dice que el golem está en Buenos Aires. Contá un poco todo esto. ¿Y qué tiene de verosímil? Bueno, la verdad es que la leyenda del golem me parece algo fascinante, es algo que me encanta, que me interesa mucho, todas las implicancias que tiene, o sea, esto de que es una criatura, digamos, que hace un rabino a partir de la palabra divina, pero que sin embargo no puede hablar, que lo hace para proteger al gueto judío de Praga, pero que sin embargo se le termina volviendo en contra. Bueno, todas esas paradojas, por supuesto adelanta lo que va a ser la figura de Frankenstein, ni hablar, y de tantas otras cosas que hoy son temas muy vigentes, ¿no? Pero en este caso me interesaba localizarlo como en Buenos Aires, ¿no? Y hay algunas explicaciones de por qué Buenos Aires. Y justamente eso me importaba para generar como una especie de puente entre Praga y Buenos Aires, que son ciudades que en general no son puestas tan en contacto, en relación, como sí puede suceder con París, ¿no? Que es la ciudad donde tal vez más dialogó Buenos Aires dentro de Europa. Sí. Así que me interesaba esa idea de conectar las dos ciudades y la excusa perfecta me pareció el golem, con algunos elementos que son verídicos, porque esto es cierto, o sea, no es la primera vez que se ubica el golem en Buenos Aires. Por ejemplo, hay un libro de leyendas urbanas muy interesante, donde se dice que el golem está en el barrio de Once, ¿no? Bueno, yo no lo ubico en el barrio de Once, pero sí en otro lugar emblemático de Buenos Aires. Me interesaba mucho entonces eso, ¿no? Como conectar las dos ciudades a partir de una figura tan misteriosa y tan legendaria. Ahora, además de la leyenda, también lo que homenajea mucho el libro es sobre todo la novela de Gustav Meinrich, que es uno de mis escritores favoritos, y creo que es el que mejor utilizó la leyenda del golem en su novela, en su primera novela, que se llama El golem, y que fue el primer bestseller, diría, de calidad de la historia, ¿no? Salió en 1915. Y la novela un poco toma la parte de la leyenda de Meinrich, en realidad, ¿no? Por ejemplo, esto de que aparece cada 33 años. Y a partir de eso me interesaba empezar a explicar todas las cosas, los grandes enigmas, los grandes misterios de la historia argentina que se podrían llegar a resolver con esta figura fantástica y legendaria que aparece cada 33 años, ¿no? Y por ejemplo, dije, bueno, esto tiene que ser una novela. A ver, por ejemplo, ¿qué? Bueno, grandes misterios que quedan sin resolver y que tienen que ver con casos policiales. Sí. Vos recién decías que es una mezcla de policial y género fantástico. Entonces, la explicación de que hay una figura como, digamos, artificial y que cumple como órdenes de alguien, ¿no? Me pareció muy atractiva para ubicar en un escenario porteño, en un escenario de Argentina. En ese sentido creo que me fue dando muchos caminos y muchas posibilidades para recorrer, y la verdad que disfruté mucho de escribir la novela porque era una manera de volver a Buenos Aires estando lejos también, ¿no? Esto de revisitar ciertas zonas, no solo lugares, sino también aparecen algunos personajes porteños, como por ejemplo alguien que es un personaje que trabaja en el mercado de pulgas de Dorrego, o un bandoneonista que toca en el subte, que eso también es un personaje real y aparece en la novela, Enrique Fasuolo se llama, y yo siempre digo, ¿no? Y lo digo en la novela también, que creo que los porteños soportan la locura del subte en horas pico gracias a ese músico, gracias a ese bandoneonista que genera como una música espectacular y que realmente te hace sentir muy bien en medio del caos, ¿no? Así que digo, también hay personajes reales muy porteños de Buenos Aires que aparecen en el libro. Perfecto. ¿Viniste alguna vez a Buenos Aires desde que te fuiste a Praga en estos últimos 2 años? No, obviamente por razones obvias que tienen que ver con la pandemia, pero voy a ir pronto. Vas a venir pronto. Así que
Bueno. Sí, vamos a ver cómo vivo también todo eso, recorriendo de nuevo los lugares que aparecen en la novela, a ver si me sorprende algo. ¿Qué te parece? Puede haber una continuación con todo lo que investigues. Me alegro mucho de verte, Juan Pablo. Me alegro mucho de verte. Sé que la novela la recomendó a algunos críticos importantes, han hablado de este texto, o sea, está circulando por acá, por la Argentina. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por el espacio y, bueno, siempre un placer estar en Los Siete Locos. Gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, se nos va terminando el programa. Acuérdese los libros que hablamos hoy. Silvia Oppenheim, Vengo a buscar las herramientas. Martín Cohen, Desvelos de verano. Juan Pablo Bertaza, Alto en el cielo. Y hablamos también de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que en este momento no se consigue muy fácilmente, pero sí está la película en Netflix. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana para todos, que la pasen muy bien. Chao.